En tiempos de una verdad absolutamente relativizada, parece necesario que el periodismo se mueva desde el paradigma tradicional hacia una nueva dimensión que le exige evaluar lo que las fuentes afirman, e inclusive calificar su veracidad o hacer evidentes sus contradicciones y libretos ocultos. Los fact-checking se hacen más necesarios que nunca. Del mismo modo, se exige una nueva toma de posición y de abordar temas vinculados con fenómenos indeseables que parecían en vías de superarse, como el racismo, la xenofobia, la homofobia y el machismo. Dilemas y conflictos del periodismo en tiempos de posverdad es nuestra siguiente sesión. Damos la bienvenida a los panelistas Rodolfo Muñoz, Juanita León, Rodrigo Márquez y al periodista Germán Marga, que será nuestro moderador. Muchas gracias. Bienvenidos a este diálogo. Yo me siento muy privilegiado porque me parece que me tocó el tema y los invitados. Creo que vamos a tener las personas más calificadas y más idóneas para analizar y para comentar el más impactante, el más significativo y, si uno quisiera, casi el más dramático de los hechos que han ocurrido en la información, en la humanidad en los últimos años. Brevemente, les presento a las personas que nos acompañan. Juanita León es una destacadísima periodista colombiana, tiene una muy sólida formación. Ella estudió Derecho en la Universidad de los Andes, se especializó en periodismo en la muy prestigiosa Universidad de Columbia, trabajó en el Wall Street Journal de las Américas, en Bogotá, en Colombia, trabajó al servicio del diario El Tiempo, fue directora de su unidad de paz, un tema que la inquieta, que le interesa y que ha trabajado acuciosamente durante muchos años. Después estuvo como editora de Semana en la sesión de reportajes y ella fue fundadora de semana.com. Fue a la famosa beca, el Nieman Fellow de Harvard, donde estuvieron el expresidente, estuvo Luis Alberto Moreno, el presidente Santos, ¿no? Y su primo Francisco Santos y Daniel Samper y Juanita León. Y su gran aventura en la vida ha sido La Silla Vacía, que es uno de los medios insignias en Colombia, nativo digital, con todas las nuevas características y todos los nuevos elementos que tiene la comunicación digital, una lucha abnegada, dura, pero que creo que va dando buenos resultados. Rodolfo Muñoz, nuestro colega del Ecuador, que es periodista, fue muchos años corresponsal de la CNN en Ecuador, hizo importantísimos programas de televisión en Ecovisa y también se dedica a hacer documentales. Esta noche, por cierto, va a estrenar uno de los últimos en la Embajada de Ecuador aquí en Colombia, que es nada más y nada menos que un documental de 90 minutos sobre Julio Jaramillo, que no le dice mucho a la gente del reggaetón y a la gente de Maluma, pero fue trascendental en la música y sobre todo a lo largo y ancho de Colombia. Ídolo absoluto, inolvidable, con un repertorio memorable y qué bueno que tenga ahora ese homenaje, que reviva su memoria en las nuevas generaciones. Uno de los medios de comunicación, si no el más importante, uno de los más importantes, para mi gusto personal es el más importante, de estos medios de la nueva era digital, es Vice. Yo utilizo mucho en mis clases en el externado materiales de Vice, me encantan los documentales, me gusta la temática, abordan temas trascendentales, importantes, de una manera inteligente, con una realización ágil y sin límites de presupuesto, que eso a veces nos golpea aquí a los que somos de este lado, cuando uno ve que hay 3 helicópteros y no sé cuántos viajes y no sé cuántas cosas, dice uno, bueno, todavía es mejor hacer televisión en Nueva York que por aquí. Rodrigo Márquez Tiziano
quien nos acompaña acá es el hombre de Vice en México, y además de eso es un muy apropiado invitado para la Feria del Libro, porque es un escritor y cronista muy reconocido y tiene toda la experiencia y todo el conocimiento para contarnos un poco cómo es ese nuevo periodismo que hacen en Vice y los medios más importantes digitales en el mundo americano y en el planeta. Bienvenidos todos. Yo quiero llevarlos rápidamente y sin mucha ceremonia por los temas capitales. No vamos a tener tiempo de llegar muy al fondo, entonces quiero que tratemos de abarcar el máximo de temas posibles. Para un poquito de antecedentes para el público, como ustedes sabrán, el tema de posverdad saltó en el año anterior de los diccionarios de Oxford. Dice, es el fenómeno que se produce cuando los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales. Entonces, con el tema del Brexit y con el tema de la elección de Donald Trump, nos encontramos en un nuevo mundo. Estábamos sorprendidos por el mundo de los algoritmos y de las plataformas, y ahora nos encontramos con el mundo de las noticias falsas y del impacto que tienen en la opinión y de la forma como pueden alterar incluso la democracia. Es por eso les decía un tema trascendental. La primera pregunta yo se la quisiera hacer a Juanita. Juanita, ese fenómeno de las noticias falsas, ¿es nuevo o es un elemento intrínseco de cualquier ecología de la información que ya estaba presente en Hearst y en Pulitzer y en aquellas épocas del nuevo periodismo, de las bases del periodismo contemporáneo? Yo creo que el fenómeno como tal no es nuevo. Yo creo que siempre ha habido desinformación. Creo que lo que sí es nuevo es la escala a la que se está dando, porque creo que las redes sociales permiten una plataforma de divulgación masiva de esta información. Y creo que lo que sí es muy nuevo es la pérdida relativa de poder de los medios de comunicación en el ecosistema informativo. Creo que antes los medios de comunicación teníamos un poder central como ejes de la información, y eso se ha venido desplazando, y creo que lo que sucedió con el Brexit y con la elección de Trump fue un punto de inflexión en eso. Y entonces pues hay alguna gente que piensa, bueno, todo este cuento de la posverdad ha sido la excusa de los medios de comunicación para justificar que estuvieran tan desconectados de su audiencia y que hubieran perdido tanta influencia frente a su audiencia. Entonces yo creo que sí es un fenómeno nuevo, porque la tecnología lo que ha hecho es que haya muchos generadores de información y de desinformación más allá de los medios de comunicación. Bueno, ahí nos vamos adelantando un poco a las conclusiones, pero vamos a analizar muy a fondo una por una las fases del sistema, pero siempre en la idea de ayudar a contextualizar. Como no nos podemos extender mucho, yo solamente les quisiera recordar a todos los presentes lo siguiente. En la pasada campaña presidencial en Estados Unidos, la señora Hillary Clinton recibió el respaldo de 229 diarios y de 131 semanarios, incluyendo muchas organizaciones de noticias que normalmente habían jugado, digamos, a la neutralidad, a no mostrar cuál era su preferencia. En cambio, el señor Trump recibió el aval de apenas 9 diarios y 4 semanarios. Si lo tenemos que cuantificar, eso nos da una diferencia de 27-1. Apoyos explícitos por parte de organizaciones de noticias en favor de la señora Clinton, que perdió. Eso más o menos nos da la dimensión de lo que le pasó en Estados Unidos a los medios tradicionales en ese certamen electoral. El Nieman Lab, que es el laboratorio de medios de Harvard, hace todos los años un dossier que es importantísimo, porque consultan a los más importantes editores de todos los continentes para presentar las tendencias del presente y el futuro de la información, en qué estamos y para dónde vamos. Y es una Biblia, le orienta a uno en todo lo que va a ocurrir. Este año, por primera vez, me pareció que su calidad técnica era un poco deficiente,
porque estaban enfermos con lo que pasó con la elección de Trump. No podían, el periodismo norteamericano todavía no se repone de la gravedad de lo que sucedió y estuvo casi que dedicado a eso. Entonces yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes lo mismo. El Brexit y el fenómeno Trump arrasaron el antiguo orden de la información. ¿Cuál creen ustedes que sea la verdadera dimensión y el verdadero alcance de ese fenómeno? No, yo no estoy seguro que haya sido ahora, justo, ¿no? Yo creo que desde la crisis económica del 2008 ese es el punto de inflexión para mí. Y también en Inglaterra, no nada más en América Latina. Yo qué sé, me parece que realmente el Brexit nos puso ante las cuerdas para poder… Tú decías que ya no había lo de los algoritmos, ¿no? Pero a mí me parece que justo cuando ya no se puede cuantificar, ¿no? Y todo es un algoritmo que está reponiéndose una y otra vez, es muy complicado poder detenerse a ver qué sucedió, ¿no? Porque ¿quién es el que elige esta horizontalidad de la que hablábamos, esta dispersión de la información y de la desinformación? También es generada por algoritmos, ¿no? También se genera, es decir, si tu menú, la carta, lo que tienes que leer, la información que tienes que leer, el gatekeeper, o digamos lo que funge ahora como tal, es si te gusta esto, te va a gustar esto, te llevan una… ¿Y cómo frenas eso? ¿No? Tú ya no puedes decidir qué es lo que vas a poner, ya no hay una primera plana, ya no hay, es decir, y creo que en el 2008 la crisis fue el gran boom, ¿no? Para mí ese es el punto de inflexión, más allá de Trump, más allá de… Creo que ahí fue una bofetada realmente para saber cómo se estaban encarando las nuevas plataformas, ¿no? Es ridículo que, por ejemplo, los grandes diarios, el 70% de las cosas que se postean, el New York Times, ¿no? Es contenido que toman, nada más postean cosas del periódico. No hay una estrategia para afrontar redes sociales, ¿no? Que valga realmente. O sea, ponen la nota del periódico y te mandan un link. Es decir, no se ha sabido, ¿no? Y la inmediatez y los usuarios y esta horizontalidad, pues ha tomado el breaking news, ¿no? Ellos son los que lo hacen. Y ahora, ¿cómo te detienes para saber si es verdad, si es posverdad, si es ficción, que no es lo mismo que la posverdad? También se ataca mucho a la ficción, ¿no? Precisamente juega en otra liga, ¿no? Entonces, pero a tu pregunta, el 2008 para mí fue el año. También lo vamos a ver ahora en detalle. Bueno, yo creo y coincido con el colega mexicano que no es el 2008 el punto de partida para estar frente a este conflicto que nos termina arrastrando a todos. Desde hace mucho tiempo atrás teníamos periodistas que pretendían ser laureados, que buscaban Pulitzer, que buscaban todo tipo de reconocimientos y que también recurrían a la mentira. Hay muchos colegas nuestros que no han tenido precisamente un comportamiento ético frente a este deber de informar con la verdad, y que no hay una sola, que hay múltiples verdades, y eso el público ha venido percatándose. A veces siento que cuando se debate la posverdad, un poco queremos enmascarar nuestras propias culpas. El periodismo está en crisis, ¿no? No es nada nuevo, pero está en una seria crisis profesional, económica. Estamos viendo cada vez que los periódicos tienen una pauta menor, que las radios, que las estaciones de televisión tienen menos recursos y que por ende está bajando la calidad de lo que allí se produce. Los salarios de los periodistas son paupérrimos en muchos de nuestros países y el trabajo se ha multiplicado. Hay periodistas que se han ido a la calle. En España cerraron hasta el año pasado más de 350 periódicos. Botaron a la calle a 12,000 periodistas y el público, que siente que le estamos mintiendo en muchos casos, decide alejarse. Hay un público crítico. Esta horizontalidad que nos han generado las redes, tengamos en cuenta que solamente en Facebook hay 1.000 millones de personas cada día conectadas
y que tienen otra perspectiva de lo que es la comunicación y que están demandando calidad, que no pueden tragar fácilmente ruedas de molino, que están distinguiendo lo que ocurre y están diciéndonos en forma silenciosa y otros en forma abierta que no estamos trabajando bien y que incluso cometemos el error terrible de reproducir sin más ese conjunto de mentiras que hay en las redes. Mentiras muy bien fabricadas. Cuando citamos a Trump, no podemos decir que es simplemente un mensaje que él ha producido. Son equipos muy selectivos, de manejos inmensos de la política y de la comunicación que están construyendo falsas realidades, como el hecho de que el Papa Francisco habría dicho que votaría por Donald Trump, ¿no? Eso tiene un sentido profundo, no es nada sencillo, hay Maquiavelo detrás de esa estrategia, porque quieren confundir, obviamente, a los electores y a través de los afectos, porque este cuento de la posverdad es afectar a la gente en sus sentimientos, en esos sentidos más profundos, y nos lleva pues a esta crisis que creo yo que no la vivimos de recién, que es una crisis vieja, ¿no? Y que realmente hay que tomarla en serio. Juanita, por favor. Lo mismo. Ya contesté. Pues ya yo hablé primero, pero pues no, yo creo que lo que dije, yo creo que es una cosa, es un fenómeno, una tendencia de pérdida de credibilidad de los medios de comunicación que se ve acentuada. Pero disculpa, Sí. no, es que tú me has contestado el tema de si esto era nuevo o antiguo. Ahora el tema es si esto arrasó el orden de la información. Qué pena, sí. Yo creo que esto es el resultado o es otra etapa en un proceso de pérdida de credibilidad de los medios, y yo creo que con Internet sí cambia totalmente el ecosistema informativo, porque antes los medios de comunicación éramos la principal y única fuente de información, y hoy en día cada una de las personas en este auditorio que está tuiteando sobre este evento está compitiendo con el periodista de Arcadia y con el periodista cultural del Tiempo y con el periodista cultural de Semana, y toda esa información lo va a recibir diferentes audiencias que van a decidir si le creen más a ellos que están haciéndolo en Facebook Live y contando pues el despiste mío de no saber cuál era la pregunta que me estaban haciendo, o la forma como lo va a cubrir el periodista del Tiempo, que seguramente va a omitir ese dato. Y eso obviamente que esa competencia en la información hace que de pronto el periodista del Tiempo pierda credibilidad, porque por una cosa de colegaje no me va a hacer quedar mal, cosa que a los jóvenes de allá no les importa. Entonces creo que eso hace que el ecosistema cambie, y que en esa medida, cuando crean una página web para decir que el Papa avaló a Hillary Clinton, la gente que le llega a su newsfeed de Facebook esa noticia con la misma tipografía, con la misma fotico, con la misma del New York Times, comienza a no distinguir si una tiene más credibilidad que la otra, y eso sí arrasa con el orden informativo que tenemos hoy en día. Empata perfecto con lo siguiente que les iba a proponer, y es Emily Bell, que no sé si tú la conoces, que era la exdirectora digital del Guardian y que ahora dirige la unidad de periodismo digital en Colombia. Dijo en una conferencia en Cambridge hace unos meses que el ecosistema digital cambió en los últimos 5 años más que en los pasados 5 siglos. Se los cuento para dimensionar en el fenómeno en el que nos estamos moviendo en este tiempo de algoritmos, de realidad virtual, de video en vivo, de robot de noticias, de mensajería instantánea, de apps, y sobre todo donde el celular es la pertenencia más importante que puede tener un ser humano. Muchos lo valoran incluso mucho más que el amor y que los hijos y que todo. Hay gente que es completamente adicta al fenómeno. Bueno, eso que parece tan maravilloso nos puso en manos de Facebook, que es el rey absoluto, Google, Apple, Amazon y Microsoft. Un poco en segundo orden, Twitter, Snapchat
y las empresas de mensajería, sobre todo WhatsApp, sin necesidad de entrar en un análisis de mucha profundidad. Yo particularmente creo que lo más grave y lo más trascendental que implica ese fenómeno de la era de la comunicación social o de los social media es que los medios ya perdieron el control de la distribución de sus contenidos. Las noticias se filtran justo a través de las plataformas y de los algoritmos, y que estamos viviendo el mayor fenómeno de concentración de la información y del poder de la información que se ha dado en la historia, a manos de empresas que no producen noticias y que no estuvieron nunca creadas para divulgarlas ni para nada, se encontraron con la realidad en el camino. Yo quería preguntarle a Rodrigo, a mí particularmente me parece escalofriante que nosotros le estemos entregando un segmento tan importante de nuestra vida pública y de nuestra vida privada a un grupo tan pequeño de personas que ni fueron elegidas ni tienen ninguna obligación de rendirnos cuentas. ¿Eso no es muy aterrador? Pues es que ahora los que hacen, digamos, las noticias, los que producen las noticias, pues es un grupo de tecnología, ¿no? O grupos de tecnología, son tecnócratas, ¿no? Es gente que haga periodismo, ¿no? Los que deciden, los que crean estas historias, los que las convierten. Y claro, bueno, pues tienen toda nuestra información. Si tú ves, digamos, en Vice, yo llevo la parte impresa, ¿no? Entonces, digamos, soy ahí como la Resistencia, llevo la revista. Tengo mucho tiempo para pensar, para trabajar los contenidos, pero me toca ver, digamos, los números, la injerencia, la manera en que tienen de recuperar el dinero. Todo en Vice es gratuito, ¿no? Incluso la revista se regala, ¿no? Los eventos se regalan, todo es, pero no nos lo estás regalando, ¿no? Digamos, a mí me da escalofríos cuando realmente te enteras de la interna de cualquiera de estos medios transnacionales, ¿no? Lo que pueden hacer con los datos que tú voluntariamente das, ¿no? Ya no necesitas que alguien te esté tratando de localizar, tú mismo, eso es lo peor, ¿no? Que tú mismo voluntariamente, para seguir perteneciendo a este mundo que nos alcanza, este mundo de las prisas, das estos datos, ¿no? Tú otorgas estos datos, este poder sobre ti. Yo creo que, digamos… O sea, el negocio es… No hay vuelta atrás, no sé cómo lo ven ustedes, pero para mí es escalofriante. El negocio es captar la atención de la gente y de ser posible fidelizarla, y entre más sepa vía los algoritmos de la persona, de sus gustos, de sus preferencias, de sus inclinaciones, pues es un objetivo mucho más seguro, más certero y más acertado para la publicidad. Claro, es como te eso, das cuenta que… Es una esclavización y voluntaria, silenciosa. Voluntaria por tus búsquedas, por tu huella, ¿no? La huella que tú vas dejando en la red. Y es escalofriante, ¿no? Porque lo hacemos de manera voluntaria, ya no hay que entregar los papeles, ya no hay que identificarse. Muchas veces nos escandalizamos cuando sabemos que en algún país, de pronto, en algún estado de excepción, piden que traigas siempre el documento, porque si no traes el documento te puedes meter en problemas o te pueden, ¿sabes? Pero es que en internet todo el tiempo estamos con el documento en la frente, no solo con el documento, con las cuentas de banco, y es realmente escalofriante, ¿no? No sé. Para mí es ya no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, ¿quién de aquí va a decir, cuando se diera cuenta de lo adentro que está una empresa, y tú dijiste Facebook, pero son muchísimas más, y ¿quién se va a salir, no? ¿Quién va a decir, bueno, apago el celular hoy? ¿Quién se va a desconectar? Sí, ¿quién se va a desenchufar? Así es. Lo sabes, ¿no? O sea, no estoy diciendo nada nuevo, todo esto lo saben, lo han visto en ficción, lo han leído, se los han comentado, es verdad. ¿Y quién va a apagar su teléfono? ¿Quién se va a salir de esto? Entonces, yo creo que hay que buscar, y si el periodismo está en crisis, que lo está y desde hace mucho tiempo, tiene que ser desde adentro, ¿no? La manera en que se combata. No puedes apagar el teléfono, no te puedes salir, ¿no? Muchas gracias. Desde el punto de vista, Rodolfo, de la información, del oficio periodístico, yo quisiera insistir en que Facebook, Google, Apple no se crearon nunca con la misión de ser responsables por la libertad de prensa ni por ser medios de comunicación. Yo creo que es algo que la evolución misma les fue otorgando. Ellos mismos, me parece, por lo que uno lee y por lo que uno ve, que son los más alarmados por lo que pasó un poco el año pasado, y están tratando de crear unos canales de responsabilidad y unas respuestas y fact-checking y tal, porque ellos mismos están muy asustados. A mí me parece
que aparte del tema de la responsabilidad, dando por sentado que ellos nunca quisieron el periodismo como objetivo, ya metidos en el periodismo me parece que ellos están en la zona más cómoda posible, porque ellos están en la zona que produce plata, que da utilidades, pero no tienen ningún compromiso con el periodismo, ni con fomentar que el periodismo mejore o que el periodismo avanza. Entonces yo quisiera que profundizaras un poco en lo que nos dijiste antes, cómo esta nueva realidad está afectando el periodismo en el presente y en su futuro. Yo creo que cada día nuestros colegas que están en las salas de redacción viven una verdadera incertidumbre. No saben en qué medida van a encontrar una competencia tal que el trabajo que puede demandarles horas enormes de esfuerzo recolectando información, a la hora de la verdad no va a servir absolutamente para nada, porque desde cualquier lugar del planeta pueden recabar información que resultaría finalmente, si lo miráramos desde la competencia en el mercado de la información, desde cualquier lugar del planeta van a encontrar historias mucho más interesantes que las que puedes generar desde la misma sala de redacción. Cuando yo trabajaba para la cadena CNN en español, debía recibir con cierta paciencia, aunque a ratos se agotaba, llamadas a las 2 o 3 o 4 o 5 de la madrugada para decirme esto está ocurriendo en tu país, ¿no? Y claro, en principio yo estaba insatisfecho, pero entendía que finalmente en este proceso global que vivimos desde hace mucho tiempo, es imposible sustraerte y pretender una crónica sabrosa como las que hacía el Gabo, porque hoy hay millones, cientos y hasta miles de millones de personas que en el mundo entero están generando sus propias crónicas, sus propias historias de vida, y creo que en gran medida están contando historias más interesantes que las nuestras, ¿no? En el sentido de que transmiten historias reales también de gente de carne y hueso que está haciendo cosas interesantes por la vida, y que entonces esa es una competencia enorme. Pero me parece que esa competencia es buena para nosotros porque al mismo tiempo constituye un desafío. Aquí hay estudiantes de comunicación, lo cual me alegra muchísimo, están en un proceso de descubrir este oficio, esta profesión, y creo que harían bien en volver a leer a García Márquez, porque allí hay una serie de historias, unos abordajes que permiten finalmente que eso que tú produces, esos relatos que construyen no envejezcan, están allí presentes, siguen frescos. Hoy he encontrado aquí en la feria las crónicas de García Márquez clasificadas por tiempo, y realmente hay cosas inconmensurables. He vuelto a leer brevemente, ¿no? las antiguas crónicas, porque por cierto te cuento que tuve un encuentro fortuito con García Márquez, esas casualidades de la vida cuando las estrellas se alinean. Yo estaba en Cartagena y mientras paseaba en un coche, después de haber ido el día anterior a la Fundación Nuevo Periodismo en busca de libros y de cursos, el cochero me dijo, allí va el Gabo. Y dije, pero ¿cómo? Si el Gabo vive en México. No, el Gabo está ahora en Cartagena, esto hace 10 años, y entonces he corrido donde el Gabo y le he dicho, un momento Gabo, yo soy su lector, deténgase, ¿no? Usted es el responsable de que yo sea periodista, porque eso creo que a los de mi generación les ocurrió en gran medida. Entonces, me parece que en medio de esta barabunda, en medio de esta competencia desleal que podríamos tener, en medio de esta construcción de mentiras, todavía tenemos la posibilidad de producir un buen periodismo, un periodismo que le sirva a la gente y que, claro, también tendremos que insertarnos tecnológicamente, también tendremos que usar esos recursos, como se lo está haciendo en buenos sitios web, ¿no? Que nos darían la posibilidad de competir.
mejores condiciones. Yo creo particularmente que Internet es la mejor cosa que le ha ocurrido al planeta en muchos sentidos, en muchas actividades, pero sobre todo en la democracia. Me parece, por ejemplo, que es ya épico todo lo que ha ocurrido desde, por ejemplo, la primavera árabe, las marchas de Hong Kong. Es una herramienta absolutamente fascinante, trascendental e importante, pero sí tenemos que ver el fenómeno con ojos críticos. Esa horizontalidad más sencilla y esa capacidad que tiene ya la gente de hacer visible su presencia y su opinión, que eso antes era absolutamente imposible, todo el mundo tenía que pasar por el filtro de los medios, pues es la que también al final condujo a este fenómeno de la posverdad, a lo que vimos el año pasado con Trump y en el Brexit, etcétera. Juanita, ¿qué hacer con esa infraestructura de la información que contribuye irremediablemente a la difusión de ambos tipos de fenómenos? Sí, yo lo que siento es que la audiencia va a tender a educarse frente y a comenzar a discriminar una cosa de otra, me parece, en defensa de Google y de Facebook, que a mí me parece que si bien son unos monstruos en términos de la cantidad de información que capturan y de la prevalencia que tienen en el sistema, también posibilitan que muchísima gente pueda divulgar su información y su opinión sin tener que ser amigo del dueño del periódico como era antes, ¿no? O sea, medios como La Silla no existirían jamás si no tuviéramos una plataforma gratuita de distribución como son Facebook y Google, y la mitad de los estudiantes en este auditorio no podrían seguramente nunca ejercer el periodismo si no fuera por Facebook y Google, que les va a permitir tener su propio medio, así sea chiquito, independiente, y contar lo que quieren sin tener que tener el permiso de Darío Arizmendi. Entonces me parece que eso sí democratiza muchísimo la información. Creo que las iniciativas que están teniendo ahorita Facebook y Google de aliarse con medios que hagan chequeado de las noticias y detecten cuando una noticia es falsa, y entonces cuando te llegue a tu newsfeed una noticia en Facebook que ya fue chequeada por un medio y que diga esto es falso, eso va a comenzar a educar a la gente a no comerse entero la información, porque es que en realidad ahora, pues, después de lo de Trump, que este problema se volvió un problema gringo y por ende inmediatamente lo adoptamos como si fuera nuestro, nos parece gravísimo, pero pues digamos, antes en televisión también y en los medios impresos había mucha información que no era cierta y que la gente se la comía entera. Entonces yo creo que esto lo que pone en evidencia es que el lector tiene que comenzar a educarse y a comenzar a consultar más de un medio de comunicación, a comenzar a contrastar la información y comenzar a ser un poquito más crítico en lo que ve y en lo que lee. Rodrigo, en la relación entre la curaduría algorítmica que usted hablaba hace un momentico, sí, que hacen los medios sociales, y la que se hacía en los medios tradicionales, ¿cierto? Mucha gente tiende a pensar que la curaduría algorítmica es neutral, que ese mundo de los algoritmos es neutral. Entonces yo le pregunto a usted en su experiencia, ¿eso es así o tiene razón Lessing cuando dice que es la política plasmada en el código de programación? Total, lo hacen financieros, lo hacen tecnócratas, lo hace y todo que no es contable, ¿no? Es decir, también gente de management, ¿no? De gestión. Esos son los que están ahora haciendo la curaduría. Por supuesto que no es neutral, ¿no? Quien lo es, antes tampoco lo era, ¿no? Es decir, nunca ha habido eso. Yo, lo que decía ahora sobre Google y Facebook, decía que eran unos monstruos, lo decía en tamaño, ¿no? No era digamos, un juicio moral, ¿no? Más bien es el fenómeno en el cual estamos transcurriendo, ¿no? No era ni mucho menos, ni es el bueno ni el malo, sería absurdo no complejizar, no pensar que es así tan sencillo. Yo creo también, de acuerdo a lo que decía de Gabo, Rodolfo, que yo no sé si habría, o sea, evidentemente hay que leerlo, ¿no? Pero habría que buscar el nuevo Gabo, pero no el nuevo más bien el nuevo en tanto a reforma de las formas, ¿no? Una reformulación, en pensar, usando el lenguaje actual,
en el cual se transmiten las noticias, buscar esa sabrosura de la que hablabas, no tanto en esa misma cadencia, porque eso existe todavía crónica, está en revistas especializadas, nos está pasando como a los poetas, ¿no? Es decir, él publicaba en diarios de tirada impresionante, llegaba mucha. Ahora, claro, sigue habiendo. Pensamos que hay un resurgimiento de la crónica, de la artesanía, del trabajo, ¿no? Muy pensado, con mucho tiempo, pero queda en poquito, eso es especializado, nos leemos entre nosotros y algunos estudiantes y realmente no penetra, es decir, a volumen lo que penetra es esta generación casi automática de información y desinformación. Entonces me parece que esa sabrosura habría que buscarla con el lenguaje actual, ¿no? Con lo que se está, con la tecnología, no darle la espalda, sino incorporarla, ¿no? Y pensar en un lenguaje que la contenga y la sobrepase. Es como cuando escribes con el lenguaje, ni lo dominas ni te domines, es una constante lucha, ¿no? Y yo lo veo así también en el flujo de la información, ¿no? Muy afortunado que traigamos la memoria de Gabo, nuestro emblema en el periodismo y en la literatura, y un hombre maravilloso y lleno de unas facetas increíbles. Y les traje una frase que nos sirve para abordarle un tema muy vinculado a lo que estamos hablando, que es el del fact-checking. Yo no sé si ustedes se acuerdan del caso de Janet Cook, que fue una niña que escribió una crónica en el Washington Post, que se ganó el premio Pulitzer, y era sobre un niño que se inyectaba heroína. Y resulta que la mujer, agobiada por su propia conciencia, devolvió el premio y se sometió a un escándalo gigantesco porque tuvo que reconocer que la historia era inventada. García Márquez escribió en El País de Madrid una página sobre eso que se llama ¿Quién crea a Janet Cook? Y ahí dice lo siguiente, hablando del fact-checking, del rigor que tenían los medios tradicionales en Estados Unidos para comprobar la información. Dice así: yo tuve una prueba personal de ese rigor hace unos 4 años, cuando la revista Harper de Nueva York me pidió un artículo exclusivo sobre el golpe militar en Chile y el asesinato de Salvador Allende. Uno de los editores principales de la revista llamó por teléfono de Nueva York a París cuando leyó los originales y me sometió a un interrogatorio casi policial de más de 1 hora sobre el origen de mis datos. No aspiraba, por supuesto, a que yo le revelara mis fuentes confidenciales, pero quería estar seguro de que yo estaba seguro de ellas y de que me encontraba en condiciones de defenderlas. En estos tiempos de verdad tan relativizada, estos tiempos obligan a los medios a evaluar lo que las fuentes afirman, incluso a calificar su veracidad y si es posible hacer evidentes sus contradicciones y hasta los libretos ocultos de que hemos hablado tangencialmente. Los medios están obligados a hacerlo porque sabemos que, y ellos saben perfectamente, que están viviendo días difíciles, que su negocio está yéndose de picada. Hay la necesidad imprescindible de que ellos contrasten, haya más rigor en la búsqueda de la información, pero me parece que, aparte de eso, que debería ser una práctica normal siempre cuando producimos información, aparte de eso, me parece que hay que examinarse casa adentro. Yo tengo serias dudas respecto de este término de lo neutral. Lo neutral realmente no existe, es imposible. Y esa frase tan manoseada de la prensa independiente. Con el mayor respeto, les digo a todos quienes creen que existe la prensa independiente que eso es absolutamente falso. Las empresas periodísticas siguen utilizando ese concepto para engatusar al público. No hay independencia. Desde el momento mismo en que un conjunto de capitales deciden constituir una empresa periodística, no es precisamente para alabar a Cristo, es necesariamente para reproducir el capital. Esa es una condición. Hay quienes siguen considerando que la noticia es mercancía y que en ese juego perverso hay la posibilidad de perder el capital más importante que los periodistas debemos defender y que es la credibilidad. Y ante la ausencia de credibilidad por una mala práctica periodística o por no examinar nuestros procesos,
entramos entonces en un conflicto que puede llevarnos a una condición enormemente desventajosa con estos otros medios irresponsables que tienen tras de sí también mucho capital. Cierto es que con la horizontalidad podemos construir algunas cosas, pero cuando se trata de influir en las decisiones de las naciones, de la gente, allí se requieren estrategias que cuestan mucha plata. Han hablado todos ustedes en algún momento de la caída estrepitosa de los medios tradicionales. Ese es un fenómeno que es innegable. Para dimensionarlo, pues hay montañas de información. Yo solamente les daría un dato. Mientras los ingresos del New York Times, de la empresa completa, ha mantenido su margen de beneficio en el 4% durante los últimos 5 años, o sea, estancados en el 5%. Los ingresos de Facebook se cuadruplicaron. Y lo que se está viendo es que Facebook se está quedando casi con 40 centavos de cada dólar de la inversión publicitaria en Estados Unidos. Es una cosa impresionante. ¿Usted cómo ve esa bomba atómica sobre el modelo en el que crecimos nosotros en el periodismo? Sí, yo creo que el modelo de los medios tradicionales está acabado y que el modelo de negocio de los medios digitales no está inventado. Entonces estamos todavía en un limbo bastante grave para el periodismo y creo que además los periodistas en general seguimos en un proceso de negación, ¿no? De negar que esa es la realidad y que no podemos seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo y que hay que hacer un proceso no solo de reinvención, sino de mirarnos de manera diferente a como nos veníamos mirando. Sí, yo me imagino que a la iglesia a principios del siglo XX, a los curas les pasó lo mismo. De pronto pasaron de estar en el centro de la sociedad y de ser importantísimos y como la gente más clave de la sociedad, a volverse unos seres, digamos, importantes para un grupo de personas, pero en términos generales bastante marginales. Y eso debió ser un impacto psicológico bastante grande para los curas, como en este momento lo es para los periodistas, darnos cuenta de eso. Entonces yo lo que creo es que estamos en ese proceso de aceptación de que nuestra centralidad en la sociedad no es lo mismo y de tratar por lo menos en ese espacio en donde tenemos todavía influencia y juego, creo yo que es donde nosotros debemos tratar de hacer mejor nuestro trabajo. Y creo que eso, como todavía estamos en esa fase de negación, me parece que en general entonces los medios tradicionales le están jugando a ver cómo tenemos más clics y entonces cada vez sacan información que es más viral, pero de pronto más irrelevante, y eso hace que entonces pierdan aún más influencia en la sociedad, sobre todo en los sectores donde podrían tener influencia. Entonces yo sí creo que todavía hay una crisis profunda, no solamente en el modelo de negocios, sino en el modelo editorial también. Pero Juanita, tú que gestionas y manejas y fundaste y has orientado con tanto esfuerzo un medio digital, a mí lo que me parece más importante, impresionante de esta revolución es que es fácil hablar de la revolución respecto de los medios antiguos, pero a mí lo que más me impresiona es la revolución dentro de la revolución. Por ejemplo, ustedes se acordarán, hace apenas 2 años se creó un frenesí de que esas grandes plataformas tenían que crear sus propios sistemas de distribuir información. Entonces Facebook, que es la reina, 1.800 afiliados o como se llame, suscriptores, creó las noticias instantáneas y ahí se unió Vice y se unió New York Times y se unieron un montón de medios y eso fue importantísimo y le hicieron un gran lanzamiento. Y a mí me parece que esto sí que es increíble, es la revolución de los últimos días, esta ya no es de años, de los últimos días. Eso fracasó por los algoritmos. Los algoritmos empezaron a reportarle a esas empresas que a la gente no le interesan las noticias. La gente lo que quería ver era, antes de saber si hubo una explosión en Siria, la foto de su prima montando a caballo en Cajicá y cosas que son cotidianas y que son perfectamente cercanas a la vida de la gente. Y las empresas periodísticas, Vice, el New York Times, etcétera, que entraron a eso, se bajaron y se están quitando del caballo porque se dieron cuenta que eso no es por ahí
y que estamos llegando a una realidad que es la que yo quisiera preguntarles a ustedes. Es que, mira, A la gente no le interesan las noticias o le interesan poquito. Y lo que pasa es que yo creo que el replanteamiento, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan, es decir, si hablamos de responsabilidad, hay que replantear qué significa la responsabilidad en el lenguaje de Internet y en la realidad en la que estamos, ¿no? Hay lagunas legales, morales, estamos en eso, estamos en un proceso, no podemos pontificar y decir esto es y tenemos que ir hacia allá, ¿no? Primero tenemos que entender el mundo en el que nos estamos moviendo, ¿no? Y no es esperar un segundo, irse a la atalaya y tratar de explicarnos, hay que entender sobre la marcha y hay que ir sacando respuestas sobre la marcha. Cambian las nociones éticas, cambian las nociones morales. Entonces, no sé, vaya, digamos, el medio establecido puede decir, ¿no?, que le considera que si aquí camarada, por ejemplo, publica algo y no es verdad, es una falta de responsabilidad. Creo que cambia. No es lo mismo como si lo publicara en un medio tradicional, ni siquiera es lo mismo si lo publicara en una página, en un portal de noticias. Hay que replantearnos todas estas cuestiones, pero primero, no desde el periodismo, desde el medio en el cual nos desarrollamos, nos comunicamos, vemos entretenimiento, todo, ¿no? Todo pasa por ahí. Entonces, están cambiando todas estas cuestiones. No nada más es exclusivo del periodismo, ¿no? Es accesorio, ¿no? Sé que la mesa es de periodismo, pero vayamos un poco más allá, antes, ¿no? Estamos en Internet, estamos en la era del Internet y ya no significan las mismas cosas que antes, ¿no? Este tipo de ni cuestiones ni legales ni morales, y está en tránsito, no está nada dicho todavía, no está cambiando día a día. Rodolfo tiene una zona de seguridad que no tenemos los otros, y es que él está con un pie en el periodismo y con el otro en el mundo del video. Creo que es el único aquí que está, digamos, con cierta protección, está detrás del burladero, porque lo que se está viendo es que el video es lo que predomina. A la gente lo que más le interesa, el texto no interesa mucho, a la gente lo que le interesa son las imágenes, y esa es la nueva revolución. El nuevo teclado es la cámara. Cada vez va a ser más difícil entrar con los contenidos a través de textos. Estamos en la época del video y en una cultura que la diseminó, pero aunque se está quedando, es muy curioso eso, Snapchat, que son cosas efímeras, cosas de corta duración, como para atrapar a la gente de una manera frenética, veloz, a veces esquizofrénica. ¿Usted cómo ve ese nuevo panorama? Aquí he visto que muchos han tomado fotografías de esta mesa. Y las han distribuido por las redes. Espero que algún día me hagan llegar una, por lo menos, ¿no?, para tener en mis registros. Y tú mencionas a Snapchat como quizá es el sitio donde más se concentran las fotografías. He visto una estadística de Forward que habla de 8.796 fotografías cada segundo en ese sitio, ¿no? Cada 24 horas llegan a ser 759 millones de fotografías. Eso, no sé si lo comparáramos con la cantidad de noticias que se produce en la web, probablemente sea muchísimo menos. Sin duda, la gente está haciendo hoy lectura de imagen, ¿no? En la fotografía estamos encontrando cosas realmente imposibles de ser narradas por escrito, y cada uno de nosotros, a partir de estos teléfonos inteligentes, hemos tenido la posibilidad de convertirnos en fotógrafos afamados, ¿no? Porque simple y llanamente hacemos un clic y nos encontramos con cosas que antes no habríamos podido siquiera pensarlo. Entonces, para quienes construimos mensajes escritos, creo que es hora de ir pensando, y muy bien, en construir mensajes visuales. Eso es muy importante, es muy relevante. Mencionas lo que a mí me está aconteciendo, y es verdad. La imagen y el video cada vez me han ido desplazando del terreno que ocupé, que era el del periodismo, el de reportero, el de construir noticias a diario,
porque encuentro además que hay una mayor exigencia. Estás en la posibilidad de generarte para ti mismo esfuerzos mayores y el público se ve más recompensado. De modo que los futuros periodistas aquí presentes supongo que son expertos también en construir historias con fotografía, con video, un ejercicio básico que solía hacerse en las escuelas de formación de los comunicadores era el construir historias precisamente sin palabras y allí está el desafío. Ese es un reto a seguir para que de ese modo también podamos ayudarle no solamente al que genera de modo profesional un tipo de historia, sino para el público en general. Es indispensable que ese público alejado de la centralidad de los pueblos rurales tengan también elementos que podemos transmitir desde la academia o desde los medios masivos o desde estas otras organizaciones que se han ido creando para ayudar a alfabetizar de alguna manera, si así podría llamarse, el hecho de ofrecer herramientas que permitan construir nuevas historias. Otro tema del que han hablado los tres y que había anunciado que lo profundizaríamos con su ayuda es el tema de que el mundo realmente, como bien lo dijeron ustedes, cambió después del año 2008. Yo creo que es evidente que en el planeta crece la inconformidad por la inequidad, por la desigualdad de ingresos, crece el resentimiento. Y entonces las redes sociales se vuelven un receptáculo, como en esencia lo son, de emociones, de sentimientos, a veces de desahogos, sobre temas como el racismo, la xenofobia, la homofobia, el machismo. Ese fenómeno, ¿usted cómo lo ve en Colombia? Juanita, vamos a hacer un pequeño temita colombiano. En este momento, en la Colombia de Odebrecht, ¿qué va a pasar con las redes sociales y los escándalos de nuestro presidente y de nuestros partidos y de nuestra clase política? Yo creo que el escándalo de Odebrecht realmente sube el volumen de la indignación con la clase política tradicional. Creo que el hecho que además golpee a los dos polos de polarización del país, ¿no? que golpee al uribismo y al santismo al mismo tiempo, lo que hace es generar una gran indignación con la clase política tradicional que en las redes obviamente se exacerba, y creo que eso puede tener un potencial de tener un impacto en las elecciones del 2018, sobre todo porque hay algunos candidatos presidenciales que no tienen rabo de paja en ese sentido y que van a tratar de alimentar y exacerbar esa indignación. Bueno, y en el caso de México, que también es un polvorín. Bueno, se está viendo, ¿no? Lo que pasa es que aquí, digamos, no es algo que no se puede frenar, repito, ¿no? Estamos en la corriente y sobre esta vamos más o menos equilibrando, ¿no? Acaban de agarrar a Duarte, ¿no? A Javidú, después de 6 meses prófugo, gobernador, que no robó así, sino así, ¿no? Dejó al estado de la miseria y se convirtió además en un enemigo público, enemigo moral de la población, por un hecho, no sé si se enteraron, que tratamientos para niños con cáncer en el estado de Veracruz eran falsos. Por supuesto que hizo muchas otras atrocidades, hay desaparecidos, periodistas desaparecidos, muchos muertos, corrupción a niveles, ¿no? Pero ese detalle lo convirtió en un villano, ¿no? Lo polariza, lo vuelve Gaddafi, lo vuelve Hussein, lo vuelve, ¿no? Entonces, y todo mundo, digamos, se analizó todo el fenómeno y todas las redes sociales estaban volcadas. Sucedió cuando lo agarran en Guatemala, pasa un carnal y le da un zape. O sea, le dan una colleja así cuando va pasando, lo llevan detenido. Eso es lo que tomó toda la discusión, pero no nada más de las redes, la gente opinaba, las columnas en los medios
tradicionales, iban sobre eso, sobre los que querían hacer un simbolismo del país. Al final no se estaba hablando de nada de lo que realmente, a mi parecer, importaba, ¿no? Con Duarte. Se hablaba del ZAPE, y a partir del ZAPE ya se desgranaba, ¿no? Entonces, pues sí, va a seguir, para mí eso es una distracción, ¿no? O sea, a mí, para el que le dio el ZAPE, que se le considera un héroe nacional, pues para mí es un enorme, lo aprovecharon, ¿no? O sea, realmente se fue a eso y no a todas las terribles cosas que cometió, ¿no? Es el ZAPE. Y entonces ya se empezó el debate, ¿no? Del si es presunto culpable, y entonces no puede ser sometido a estas humillaciones. Eso no es lo importante, ¿no? Lo importante sería seguir el proceso sin este tipo de ruido. Pero, ¿cómo lo detienes? Tú lo puedes detener desde tu medio, pero si no te subes a tratar de hacer una explicación semiológica del ZAPE, o de cualquiera, estás fuera. Y eso hace unos, me encargo, yo hago la impresa, ¿no? En Vice, y de pronto colaboro en el .com, ¿no? Hace poco sucedió una cosa terrible de machismo, ¿no? De un tipo que dijo, un ex miembro del 68 del movimiento estudiantil, dijo unas cosas terribles, ¿no? Sobre una violación, que casi dijo que ella se lo había buscado, un académico de la UNAM. Entonces me llaman para que hiciera un texto. Él se escuda diciendo que en la literatura hay muchos casos precedentes. Pues sí, bueno, la literatura y el cine, ¿no? Digamos como, valdría la pena recordar eso de Goethe, ¿no? Que decía que al final una novela o la literatura es una epopeya subjetiva, ¿no? Donde el autor se da permiso de contar desde sí. Pero este no es el caso, ¿no? Me piden hacer una especie de enumerar estas cuestiones de la literatura, o sea, tratar de negar lo que había dicho, y a mí lo que me preocupaba era por qué estamos haciéndole caso a esta parte, ¿no? Ese no es el problema, no es lo que dijo de la literatura, no partamos desde ahí. Esa prisa, esas ganas de darle la vuelta también nos llevan y nos pierden en algo que inevitablemente sucede, ¿no? Pero nos quita la atención de lo importante. Bueno, y el caso de nuestra hermana República, que acaba de pasar unas elecciones dramáticas, están en un periodo postelectoral también muy encendido y muy polémico. ¿Cómo ve usted el panorama ya? Las redes sociales, no cabe duda que están insertas en la vida política. Creo que todos de una u otra manera quieren aprovechar estos recursos. Y en las elecciones recientes hemos vivido diversos episodios en mayor o menor gravedad que han vinculado la construcción de discursos en las redes que terminan probablemente distrayendo sobre aspectos muy importantes a la hora de tomar decisiones políticas, pero también de momentos en que la propia democracia puede llegar a estar en peligro. Desde hace más de 2 años atrás, antes de que hubiera las elecciones presidenciales del 17, ya había sectores políticos de Ecuador que anunciaban que se produciría un fraude electoral, ¿no? Siempre pensamos que ese tipo de políticos probablemente debían adivinar el futuro, porque podrían hacerse un buen dinero, ¿no? Si prevén cosas que van a acontecer 2 años después. Y esos políticos perdieron las elecciones, ¿no? De manera inobjetable, elecciones auditadas por UNASUR, por la OEA, por un sinnúmero de organismos internacionales que lo menos que podemos hacer es otorgarles credibilidad. Además, con un sistema electoral muy exigente en mi país, donde tú puedes constatar fehacientemente qué pasa con cada acta electoral de cada junta donde se han receptado los votos. Es muy simple, quien sabe elementalmente sumar y multiplicar puede tomar cada acta, contarla y llegar a una conclusión de qué ha acontecido. No obstante, los que perdieron las elecciones insistieron fundamentalmente a través de las redes en su tesis de que las elecciones habían sido burladas para ellos y que vivíamos en un estado de ilegitimidad.
Creo, por fortuna, en todos los casos, las mentiras que se generan en las redes o en cualquier otro espacio de divulgación no duran para siempre y finalmente el público, que puede confundirse en un momento dado, encuentra realmente lo que acontece. Pero tendremos durante muchos años, me imagino, en la política esta forma de construir discursos apelando también a los sentimientos de la gente, ¿no? Que como ya hemos visto resulta muy efectivo. No te he escuchado mencionar y yo tampoco he querido abordar porque me parece que es un tema delicado el que ustedes han vivido cuando con un referéndum decidieron apoyar plebiscito. o no, con un plebiscito decidieron apoyar o no esos acuerdos de paz que habían acordado las autoridades de gobierno y quienes eran protagonistas de la violencia durante más de medio siglo. Nosotros como vecinos y hermanos de ustedes teníamos el sentimiento de que capaz que este era un momento muy oportuno para encontrar la paz y teníamos la certeza de que eso iba a ocurrir, pero finalmente cuando aquellos resultados descubrimos que habían cosas que no podíamos entender y que por tanto debíamos ser respetuosos, pero también creemos que esa posverdad, ¿no? Esas maneras mentirosas de construir ciertas realidades también se han entronizado y finalmente creo que Colombia debería examinar a futuro desde la academia probablemente razones que llevaron a esta decisión que en el resto del mundo no terminamos de entender. Así como cuando te llevaba el cochero por las calles de Cartagena y tuviste la suerte de encontrar a Gabo, yo hoy te recomiendo que le eches mano a Juanita, que es experta en ese tema, ya ha escrito montones de eso, lo ha analizado, ha escrito libros de todo. Bueno, les avisé, les dije, les anuncié y me siento muy feliz de confirmarlo, que íbamos a entrar en este tema tan álgido, tan difícil de la posverdad, de la mano de grandes expertos. Lo único limitado que tenemos acá es el tiempo y lamentablemente sobre esto se podría hablar horas y horas y el tiempito que nos queda les voy a proponer lo siguiente. Le voy a proponer a nuestros panelistas que hagamos brevemente ese ejercicio que hablábamos que hace el Nieman Lab todos los años, de hacer un análisis con personas calificadas, importantes y prestigiosas que den su visión del presente y del futuro de los medios. ¿Cómo ven el presente y el futuro de los medios de comunicación a partir de este fenómeno de la posverdad, que es el tema que nos ha ocupado? Y una vez ellos nos den sus puntos de vista, viene para la que para mí es la parte más importante de todo el evento, que es escuchar las inquietudes y las preguntas que tenga el público para nuestros invitados. Juanita. Bueno, más allá de las tendencias pues mundiales que pueda tener y de un momento casi que de oro que está viviendo el periodismo, sobre todo en Estados Unidos a raíz de lo de Trump, donde como que por lo menos un sector de la población está sintiendo que son súper importantes los medios. Yo creo que aquí en Colombia los medios de comunicación nos vamos a enfrentar en los próximos años a un fenómeno muy nuevo con la entrada de las FARC a la política, porque yo creo que los medios vamos a ser blanco de unas críticas muy serias, que mucha gente se ha hecho como en grupitos chiquitos, pero que no ha tenido una vocería política y ahora lo vamos a tener. Creo que ellos, parte de su programa político va a ser criticar lo que van a llamar matrices mediáticas de los medios de comunicación, y me parece que los medios no vamos a estar totalmente preparados para enfrentar ese tipo de cuestionamientos que creo que van a terminar erosionando aún más la credibilidad que tenemos en este momento. Muchas gracias. Yo creo que en México estamos todavía pre-Trump, ¿no? Creo que con el proceso electoral que viene, justo se va a revivir en las redes sociales y en los medios digitales lo que ocurrió, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de que tampoco importa tanto, tampoco la opinión, no se conoce tanto a su audiencia, a nuestra audiencia como creemos, y va a ser un proceso duro, ¿no? Enfrentarse con eso, ¿no? En México
en el resto de Latinoamérica todavía se cree, ¿no?, que al no tener o tener una gran población con un acceso limitado al internet, eso es un arma de doble filo, porque justo no conoces a tu audiencia, ¿no? Todo esto de que hablábamos, de los conoces, tú les das, te pones el documento aquí, pues en nuestros países no tanto, nos vamos a dar cuenta de eso y se va a repetir un poco. Para mí, lo que sucedió con Hillary, con Trump, va a volver a suceder, nos vamos a dar cuenta de que no va a haber alternancia, ni de coña va a haber alternancia, ¿no? Ecuador. Bueno, yo creo que este es un momento especial para quienes seguimos en el mundo del periodismo. Hay desafíos inmensos en cada uno de nuestros países. Debemos entendernos que ya no solo somos ese espacio territorial que tiene determinadas fronteras, que somos más un mundo global y que por ende lo que se haga en Colombia repercutirá en Ecuador o repercutirá en México, porque así estamos en este momento enfrentando la cotidianidad. Y Germán, creo que tenemos la obligación de replantear principios sencillos que ha tenido el periodismo. Hay que reconocernos realmente como intermediarios de la comunicación, intermediarios respetuosos. Debemos dejar a un lado una suma de divismos que también en la prensa han ocurrido. Yo veo con desesperación cómo los propios periodistas se convierten en figuras y terminan siendo entrevistados entre ellos mismos y desprestigian su rol auténtico. Entonces, con esta competencia enorme en las redes, con esta falta de profesionalismo, con esta utilización que hacen los políticos de la comunicación, es necesario, indispensable, si no queremos desaparecer como parte de las profesiones o del quehacer que tiene la humanidad, tenemos que volver a nuestras raíces, a nuestros orígenes y desde allí ir batallando con la tecnología y también batallar contra las mentiras. Yo quiero apoyar brevemente, pero con mucha fortaleza, esa posición, trayéndoles un dato que me parece sobrecogedor. Entre el año 1977 y el año 2016, en Colombia fueron asesinados 153 periodistas. Y recientemente, con motivo de una conferencia sobre periodismo en época de posconflicto, ya no de posverdad, sino de posconflicto, me encontré una frase simple que dice: una de las medidas de autoprotección más eficaces de un periodista consiste en ejercer un periodismo ético y de calidad, que es más o menos lo que tú nos quisiste decir. Quisiera pedirles muy atentamente que le demos un gran aplauso a nuestros invitados. De verdad era un tema muy difícil, muy complejo, con aristas un poco densas y en lo personal me siento más que satisfecho de lo que ustedes han dicho, de lo que han aportado y de las luces que nos han dejado con cada uno de sus conceptos. Estamos listos a escuchar sus preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta? Ya. Buenas tardes a todos. Yo le quiero preguntar a Juanita León cómo percibe ella que se manifestó el fenómeno de la posverdad en el cubrimiento que le dieron los medios de comunicación al plebiscito del 2 de octubre en Colombia. Tú no nos dijiste tu nombre ni qué estudias. Mi nombre es Verónica Ucros, yo soy estudiante de la maestría en periodismo de la Universidad del Rosario. Muy bien, gracias, bienvenida. Mira, frente a tu pregunta, yo creo que el cubrimiento del plebiscito, pues supongo que los académicos lo estudiarán como de manera más sistemática, pero lo que yo siento que pasó es que la mayoría de los medios se alinearon totalmente con el sí, porque ideológicamente realmente estaban y creían, y yo me incluyo de entre los que creo eso, que el proceso de paz, digamos que firmar el acuerdo de paz era lo que más le convenía a Colombia, pero creo que también porque
muchos medios tienen una gran alineación con el presidente Santos y con su gobierno y creo que esa alineación además se ve fortalecida por una cantidad de pauta que ha invertido el gobierno en los medios de comunicación. Entonces creo que el hecho de que es conveniente comercialmente, pero además ideológicamente ellos genuinamente creían que el sí era lo que más le convenía a Colombia, creo que hizo que la alineación fuera absoluta y abierta con el sí de la mayoría de los medios de comunicación. Eso creo que hizo que muchos ciudadanos sintieran que la información que les estábamos dando sobre el proceso de paz no era totalmente objetiva, o por lo menos que no recogíamos lo que emocionalmente muchos colombianos sentían que era malo del acuerdo de paz. Y eso hizo que las cadenas de WhatsApp se volvieran fundamentales en ese proceso, sobre todo el movimiento que se comenzó a generar a partir de la iglesia, de los movimientos cristianos y de las asociaciones de padres de familia, con el tema de la ideología de género. Eso tuvo una estrategia súper deliberada por WhatsApp y creo que eso tuvo una gran influencia también en el voto final de la gente. Nosotros a raíz de eso en La Silla Vacía lo que decidimos fue, nosotros llevamos haciendo detectores de mentiras desde hace como 4 años, que detectamos como el discurso que Uribe dijo tal cosa, que Santos dijo tal cosa y decimos esto es cierto, esto es exagerado, bueno. Pero ahora comenzamos a detectar cadenas de WhatsApp. Entonces la gente nos manda las cadenas que le llegan y nosotros hacemos chequeado de si es verdad o no lo que están diciendo y se lo devolvemos a la persona para que lo devuelva a las cadenas de WhatsApp. Y desde que comenzamos a hacer eso, realmente es un poquito asustador ver la información que circula en las cadenas de WhatsApp, porque cada vez son más sofisticadas, cada vez parece más cierto lo que están contando, pero realmente hay muchísimas, digamos, afirmaciones engañosas y eso es así como la gente se está enterando. Entonces creo que en el plebiscito para Colombia fue el equivalente del Brexit y de lo de Trump en Inglaterra y en Estados Unidos. Muy bien. Buenas tardes, Carlos Sanabria, periodista y profesor de la Universidad Externado de Colombia. Una reflexión y una pregunta. Creo que en este tema de la posverdad y los dilemas y los conflictos que generan en nuestro periodismo colombiano, no solamente están en la política, en los diferentes casos que generan impacto en la opinión, como los crímenes contra las mujeres, los abusos a los niños, el debate sobre la legalidad o no legalidad del aborto, de la eutanasia, también están muy permeados por esos hechos a medias o esas verdades a medias. Y hace un momento, cuando estábamos en la anterior ponencia, hablábamos sobre esa maña periodística que creo que hace parte de la posverdad, de decirle a nuestros reporteros que nos vendan, que nos den información que sea atractiva, impactante. Pregunta para nuestros 3 invitados. ¿Cómo cambiar ese lenguaje mercantil al ofrecer el desarrollo de una historia y para que de verdad sean los datos los que brillen en esas piezas? Gracias. Y más allá, digamos, la interpretación y contextualizar esos datos, ¿no? Porque si no, pues se quedan como datos vacíos. Uy, en Vice hay una discusión siempre al respecto, ¿no? Porque por una parte, pues es un sitio que tiene una fracción que es clickbaiter, ¿no? Totalmente, ¿no? Y sí, lo que te da, ¿no? Sacar artículos a ver, no todo lo de drogas. La semana pasada se hizo un esfuerzo grande con todas las oficinas del mundo para tratar desde todos los ángulos la legalización del cannabis, ¿no? Pero, bueno, pero siempre hay sexo, hay drogas, y por otro lado, bueno, pues tenemos este otro acercamiento, este otro periodismo de inmersión, o lo que sea, ¿no? Donde sí se busca seguir, es decir, no podemos abarcar la verdad ni la posverdad, pero sí se busca estar pegado al momento en el que se está haciendo, en el que se está efectuando la acción. Al final todo es una representación. Cuando tú estás representando, estás haciendo una crónica y representas en lo escrito, pues no estás diciendo la realidad, no estás diciendo la verdad, ¿no? Lo decía, muchas verdades, ni siquiera, estás creando una más. El chiste es qué tanto hace ruido esa nueva verdad que estás proponiendo al mundo, ¿no? ¿Qué tanto está distorsionada y por qué? ¿No? Para mí es
importante la forma, pero es importante también pensar en el mundo siempre, ¿no? O sea, digamos, esta contextualización, estos datos tienen que estar pensados desde el mundo en el que vivimos. Siempre se repite esta cosa de que cada vez estamos más informados, pero cada vez sabemos menos, ¿no? Realmente. A mí me parece más bien que habría que preguntarse qué es saber hoy, ¿no? Y cómo ha cambiado la noción del saber a tantos años de vivir vidas sumergidas en Internet, ¿no? Y cambia, ¿no? Porque sí es muy fácil decir sobre información y nadie sabe, y hay es una manera de saber, ¿no? Hay que analizarlo, no desapegándonos de eso, estamos ahí día a día. Lo que dice sobre las cadenas de WhatsApp es increíble, es una muestra, y qué cabrón que lo hagan, porque digo, es una muestra de cómo es imposible parar este alud, ¿no? Pero es un gesto y es necesario, ¿no? Y es necesario llamar la atención y decir, hey, no crean todo, ¿no? Ustedes mismos, es un ejercicio para que lo hagan después, ¿no? Que se haga, que nos volvamos lectores críticos, que es la única salida, ¿no? Me parece. Es muy difícil cuando prima el sentido comercial a la hora de decidir una agenda de cobertura y de construcción de historias, que los periodistas estén dispuestos a ofrecer perspectivas distintas, porque estarían contrariando ese principio fundamental que tienen algunas empresas periodísticas, que es la de vender su producto. Todo este periodismo sensacionalista, amarillista, que sigue teniendo buena salud. En mi país hay un periódico de esa naturaleza, se llama Extra, y tiene pues una cantidad de sangre. Cuando uno lo toma, es posible que llegue a mancharse los zapatos de sangre, porque es terrible, o que te caiga una desnuda en los pies. Entonces, ese es un periodismo que por desgracia sigue vigente en muchos países del mundo. En Inglaterra hay ese periodismo, en Francia, en todo lugar. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Yo creo que hay que crear nuevos medios. Lo digital puede ser una oportunidad para generar contenidos distintos, porque además en lo digital no se requiere inversiones económicas tan fuertes como es el hecho de comprar maquinaria para imprimir periódicos o para producir televisión. De hecho, en el ámbito audiovisual, hoy está viendo programas muy interesantes de bajo costo, donde supongo que a la hora de decidir una temática, en ese caso, no requieren estar atados a estas premisas comerciales que impiden construir cosas de mejor contenido. Yo quisiera hacer un pequeño comentario sobre este tema, y es que, no sé si ustedes coinciden conmigo, nada ha afectado más la calidad informativa en la televisión, por ejemplo, que el rating minuto a minuto. Eso es lo que explica por qué, por ejemplo, los noticieros de Caracol o de RCN hoy en día en Colombia son programas de entretenimiento y no son noticias, porque el rating minuto a minuto, si ponen a un profesor de la Universidad de los Andes a analizar el tema de Siria, la gente apaga. Pero si sacan a EPA Colombia o sacan a una señora que se cayó de un bus por allá en Ibagué y van a hacer una colecta para mejorarle la vida y tal, la cosa sube. Ahora, evidentemente estamos en otras realidades. Yo quisiera recordarles que hace un año, por primera vez en la historia de este evento en el que estamos, en la Feria del Libro, colapsó la feria a las 11 de la mañana. Es un sitio donde este año tenemos a Coetzee y a Naipaul, pero aquí ha venido Vargas Llosa y vino García Márquez, y han venido muchos de los más importantes escritores del mundo. La taquilla colapsó a las 11 de la mañana por un señor que se llama Germán Garmendia, chileno, youtuber, tiene el segundo canal de YouTube más potente del mundo y vino a promover un libro que se llamaba Chupa el Perro. Es el éxito más grande que ha tenido esto hasta el momento. Y hace pocas semanas, nuestra gloria del reggaetón llamado Maluma lanzó un disco que se llama Las Cuatro Babies, donde en el más puro lenguaje reggaetonero hace una descripción muy explícita, un poquito procaz, de su relación sexoafectiva con sus cuatro babies,
Y eso produjo una reacción muy fuerte en España, un grupo de señoras indignadas, yo supongo que con razón, hicieron una carta para recoger firmas y protestar ante las autoridades por la divulgación del video de Maluma. No les fue mal. En una semana recogieron 80.000 firmas, que me parece una cifra bastante importante. Lo único es que durante esa semana el video de Maluma en YouTube alcanzó 200 millones de reproducciones. En esa desproporción creo yo que queda reflejada muy claramente la diferencia de lenguajes y de medios y de ambientes en los que se mueve esta revolución que hemos tratado de analizar. Permíteme agregar algo más ante la inquietud del colega y maestro. Yo creo que hay un abanico grande, importante, a la hora de tomar un tema para contar, que es el del interés humano. Ustedes saben que en el periodismo hay estos segmentos donde se involucran las historias de la gente, fundamentalmente, de los niños, de los ancianos, de los animales, de los hospitales, de los bomberos, que realmente bien contados terminan siendo muy atractivos para el público. Yo he tenido durante 8 años un programa que se llama La Caja de Pandora en la televisión. En esta nosotros exploramos el mundo interior del personaje, exploramos sus historias y eso tiene un gran efecto. El público se conecta porque están siendo también de algún modo interpelados por la historia que miran, están vinculándose afectivamente con los diversos pasajes de la historia de quien quiera. Los seres humanos en esta posmodernidad hemos perdido la capacidad de visitar a otros, ¿verdad? Ya eso no ocurre, es como algo medio antiguo, pero creo que desde la televisión o desde la prensa escrita o desde la radio, donde la pantalla es más grande todavía, es posible contar historias humanas que terminen siendo efectivas, que rindan también comercialmente, porque claro, hacer cosas para perder dinero tampoco es que es atractivo, pero sí podemos encontrar ganchos y uno de los ganchos principales, entendiendo nuestra condición de seres humanos, con esperanzas, con frustraciones, con alegrías, con penas, todo eso que nos transmiten las telenovelas, ¿no? También en los géneros periodísticos es posible contar historias que atrapen al público. Yo diría, o sea, no tiraría a Maluma, digamos, visto desde la óptica en donde el triunfo es meter a más personas en un auditorio o vender más, o sea, una óptica totalmente económica y de jerarquía de premios, ¿no? De a ver quién hace más, quién vende más libros, quién, pues evidentemente son los reyes, ¿no? Pero a mí no me interesa evaluar las historias y tampoco diría que evaluar las historias así, ¿no? Como ponerte una medalla, si no son las Olimpiadas, man, ¿no? O sea, y por otro lado, tampoco diría que ellos no están contando historias, las están contando de otra manera. Yo sí me detendría siempre ahí a no desdeñar, digamos, estos fenómenos, ¿no? Ni pensar que son superfluos, porque están sucediendo, maestro, y sea por volumen, sea por masa, no podemos ponernos en una palestra y decir y enjuiciarlos, incluso hasta moralmente. Ni que la razón la tenemos nosotros. Ni que la razón, porque está sucediendo. A ver, para mí el problema es ponernos en la misma, digamos, pensar que esa es la única, ¿no? La cuestión económica, la cuestión mercantil es la única, el único igual al triunfo, ¿no? O por qué tendría que triunfar, porque a mí me parece como tendría que ir por allá un poco la discusión. Me parece apasionante esta charla. Si le pusiéramos un mezcalito aquí, incluso nos podemos demorar días enteros. Nos queda una pregunta y con esa terminamos el evento. Aquí. Mi nombre es Sebastián Villanueva, estoy en 6º semestre de la Facultad de Comunicación Social, aquí del externado. Mi pregunta es para Juanita. Juanita, ¿cuáles son los puntos claves que debería tener un estudiante que quiera ejercer periodismo en tiempos de posverdad?
Yo creo que lo más importante es no quedarse sentado esperando a que lo contrate El Tiempo, ni Caracol, ni Semana, ni siquiera La Silla Vacía, porque lo más seguro es que eso no va a pasar. Yo creo que lo que es clave en este momento es que ustedes nacieron en el mejor momento para ser periodistas, creo yo, a pesar de lo sombrío de este panel, porque creo que ustedes pueden ser los dueños de su propio medio. O sea, si uno es estudiante de periodismo y no tiene un blog donde esté cultivando y desarrollando sus obsesiones y sus pasiones periodísticas, pues es mentiras que quiere ser periodista. O sea, realmente esa mentalidad pues de empleado yo creo que es lo primero que uno tiene que deshacerse. Y si a ti te gusta el fútbol y te soñarías con ser un periodista deportivo, pues abre un blog y comienza a cubrir los partidos de fútbol y así vas comenzando a crecer como periodista. Yo en La Silla realmente ya casi nunca contrato a un periodista que no tenga su propio blog y que no lo haya creado el día anterior porque me oyó decir esto, ¿no? Sino que realmente… Ni que tenga 100.000 seguidores, menos de 100.000 seguidores en Twitter. No, a mí lo de los seguidores en Twitter y eso no me impresiona tanto. Lo que me parece es que uno no puede decir que le encanta algo y nunca lo practica teniendo la posibilidad de hacerlo. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias por su presencia y un aplauso para nuestros panelistas. Buena tarde a todos. Muchísimas gracias a los panelistas, a nuestro moderador.